Esta serie de videos denominada La historia de mis startups empieza con un capítulo bastante emotivo, histórico. Voy a contar la historia de cuál fue el paso a paso para llevarme a donde estoy, que no estoy ni siquiera cerca del lugar donde quiero llegar, pero siento la necesidad de contar toda esta historia. Todo empezó, y no voy a irme muy atrás de niño, que me gustaba la ciencia ficción, pero sí, en algún punto en la adolescencia, Isaac Asimov y la trilogía de la Fundación causó un impacto tan grande en mí que desarrolló una personalidad creativa que no me imaginaba. Quizás como un niño adolescente soñador no me percataba de la magnitud del universo, la magnitud de sus posibilidades. Después de leer la trilogía de la Fundación y sobre todo el cuento de Isaac Asimov titulado La última pregunta, quedé totalmente alucinado. Y después de eso vi la película Matrix. Matrix fue la película que me llevó a mil universos. Comprender que realmente nuestros sentidos no definen la realidad fue una epifanía. Ese momento donde te das cuenta que todo lo que creías no era cierto. Posteriormente a eso, y pasados varios años, sucedió la película Inception con Leonardo DiCaprio, donde pues yo ya estudiante de arquitectura quedé atónito con las posibilidades de la mente sobre la materia. Creo que fue en ese momento en el que yo, mientras me desarrollaba como arquitecto en mis estudios, empecé a investigar qué otras maneras existen de realizar lo que llamamos real, lo que llamamos materia, lo que llamamos espacio, atmósfera. Y dentro de toda esa investigación me pegó muchísimo la nueva tecnología que se abrió a la humanidad, que es la impresión 3D. Mis primeras experiencias al ver en internet sobre impresión 3D fueron impactantes, porque vi cómo se podía desarrollar desde ropa hasta arquitectura, y habían laboratorios en el mundo que estaban desarrollando biomedicina. Al día de hoy hay impresoras 3D que hacen comida, y no es una comida artificial. Realmente se está sintetizando aminoácidos con impresoras 3D para generar comida. Y todo esto va de la mano con lo que es la creación de colonias en el espacio, de las cuales Isaac Asimov hablaba mucho en sus cuentos. Entonces, ahí empieza toda una obsesión por la tecnología y lo que hoy día se llama la industria 4.0. Yo seguía realizando mis proyectos de arquitectura, y un buen día de curioso me fui a una conferencia de startups denominada SeedStars. Es una aceleradora de startups conocida a nivel mundial. Practica en todos los países, bueno, por lo menos unos 200 países en el mundo. Realizan competencias para ver cuáles son las mejores ideas innovadoras, las mejores startups de cada país, y después compiten en Suiza para ver cuál es la que mejor rendimiento va a tener para la humanidad, la que se va a desenvolver mejor.
Ahí nació la idea primogénita de crear un Fab Lab, que es un laboratorio de fabricación. Casi todos los laboratorios de fabricación en el mundo se enfocan mucho en la impresión 3D, pero también incorporan mecatrónica, robótica, electromecánica, todo tipo de ingenierías que están causando una disrupción en la industria. Entonces, este escenario de conocer distintas startups ya en mis años de arquitecto me llevó a conocer también lo que es la realidad virtual. Como buen arquitecto, en mis primeros años de la universidad, era dibujar planos con lápiz y papel, hacer maquetas con cartulinas, maderitas, uju que se derramaba por todo lado. Nunca he sido buen maquetista, mis maquetas eran terribles, mis conceptos eran buenos, sacaba buenas notas por eso, pero las maquetas no. Entonces ahí había una frustración de cómo poder representar lo que había dentro de mí o la materialidad de un espacio arquitectónico que quería desarrollar si no podía realizar maquetas físicas. Entonces conocí la realidad virtual. Inicialmente la realidad virtual uno la puede entender como los videojuegos. Básicamente empezó como con los videojuegos. Pero las últimas 2, quizás 3 décadas ya, en regiones particulares del Japón se conocen a las personas que viven dentro de videojuegos como otakus. Son adolescentes que están considerados como antisociales dentro del común denominador, pero están dentro de una realidad virtual, los videojuegos. Después de la realidad virtual vino la realidad aumentada, porque la tecnología siempre, por lo menos las últimas 4 décadas, está avanzando a pasos agigantados. La realidad aumentada. ¿Y qué nos permite hacer la realidad aumentada? Es sobreponer una realidad sobre la realidad que creemos real, una realidad mixta. Y aquí aparecen los Google Glass, que fue un fracaso. Fue un fracaso puesto que eran unos lentes muy llamativos, no tenían una estética que se adaptaba a una sociedad quizás un poco conservadora. En otras palabras, y para quienes conocen este término, eran muy banderas. Entonces, nadie utilizó los Google Glass. Pero ya desarrollando mucho más la tecnología de la realidad aumentada, Microsoft lanzó los HoloLens. Cuando yo vi las primeras publicidades de los HoloLens, me caí de bruces, porque no solamente te permite hacer una realidad mixta, por ejemplo, poner algunos monstruitos o videojuegos o cosas un poco fantasiosas delante tuyo, sino que también te permite realizar trabajos con este tipo de lentes de realidad aumentada. En nuestro país, Bolivia, no se utiliza esta tecnología mucho, pero en otros países de sobremanera. Hay médicos que están en un lugar del mundo operando en otro lugar del mundo, dando instrucciones casi como si estuvieran ahí a los médicos que están utilizando los lentes de realidad aumentada. Ingenieros que dan instrucciones a plomeros, a electricistas sobre cómo hacer instalaciones eléctricas o hasta en casos de emergencia qué realizar. Entonces es cuestión que la persona se coloque los HoloLens y el experto que puede estar en cualquier parte del mundo puede estar dando instrucciones en vivo porque está viendo lo que está viendo la persona en el trabajo. Y aparte de todas esas ventajas, se desarrolló lo que es la realidad virtual para la arquitectura. Y la realidad virtual para la arquitectura fue una revolución para mí, puesto que yo no pudiendo hacer maquetas,
encontré el lugar donde podía representar esta materialidad que quería comunicar, la realidad virtual, las maquetas virtuales. Y aquí no tardó mucho la tecnología en desarrollar los lentes Oculus, que como ahora ya sabemos, pues la marca, la empresa Oculus le pertenece a Facebook, que ahora se llama Meta. El desarrollo de realidad virtual, realidad aumentada, los hologramas llegaron a su cúspide en un momento y pues se dan cuenta que estoy haciendo referencia a muchas películas, puesto que son películas que nos marcan la vida, o a veces libros, en su mayoría libros y también películas. Ready Player One. Ready Player One es una película que rompe todos los esquemas, puesto que es un mundo distópico donde las personas prefieren estar en este mundo virtual al mundo real, puesto que está totalmente aniquilado. Viven en suburbios totalmente destruidos, controlados. Es una distopia tremenda. Entonces, Ready Player One es un escape para todo el mundo que podía acceder a unos lentes, unos trajes sensoriales y guantes que les permitieran sentirse en ese espacio. Todo esto llevó a una gran frustración mía hace unos años, en el sentido que tenía tantas ganas de desarrollar todo esto, pero no encontraba las posibilidades. Un simple arquitecto que no sabe desarrollo, que no puede ir más allá en cuanto a código, desarrollo de software o desarrollo de este tipo de tecnologías, y muchas de ellas además muy caras para poder traerlas al país. Entonces, esa frustración se conjugó con la llegada de la pandemia del COVID-19. Gracias a Dios, conocí unas personas espectaculares con las cuales hubo una sinergia tan grande que no dejamos que la pandemia nos derribe. Ya veníamos trabajando con impresión 3D, estábamos con una granja de impresoras 3D, desarrollando de a poco prótesis de mano e implantes de cráneo, y vimos la posibilidad de desarrollar mascarillas de impresión 3D para la pandemia. Si bien había un montonazo de cuestionantes sobre si estas iban a funcionar o no, si realmente cumplían con todas las regulaciones KN95 y demás, no nos importó. Nos lanzamos al éxito y empezamos a imprimir mascarillas con filtros intercambiables para hacerle frente a esta pandemia. Se unió un equipo de personas tan bello en toda Bolivia que se denominan los makers. Makers en la terminología de startups son personas, ingenieros de sistemas o desarrolladores de tecnología, robótica, electrónica, mecatrónica, impresión 3D. Juntamos un equipo de makers tan grande que denominamos la organización Misión Anticovid. Y a través de esta organización tuvimos apoyo del gobierno, desde su Ministerio de Defensa hasta su Ministerio de Salud, para poder llevar protectores faciales a toda Bolivia. No les voy a mentir que esto nos levantó el espíritu tanto, a pesar de que la humanidad estaba yendo por una etapa muy oscura, que vimos la posibilidad de entrarnos de lleno a la generación de startups, porque ya en este grupo conocimos ingenieros de sistemas y todo tipo de ingenieros que ya les he mencionado. Y ese sueño que yo les había mencionado, que se denominó FabLab, que era un laboratorio de fabricación, que en mi cabeza inicialmente era solo para impresión 3D y robótica, tomó una amplitud y una magnitud mucho más grande, totalmente diferente, puesto que ya las posibilidades de desarrollo y la transformación digital que fue tan inminente y tan obligatoria en los momentos de cuarentena, nos llevó a entender que podíamos hacer muchas más cosas con desarrollo. Y así es que fundamos StarLab. StarLab
como una incubadora de startups. Ya en los próximos capítulos voy a contar la historia de cada una de ellas, de cada una de las startups que fuimos incubando, el equipo espectacular de personas que tuvimos, con los cuales seguimos trabajando, muchos de ellos. Estábamos en una oficina que era un antiguo boliche y ahí estábamos ocupando los 50 personas, todo con medidas de bioseguridad, evidentemente, pero trabajando en desarrollar startups. Ahí es que surge esa pasión por ser un emprendedor en estas nuevas metodologías de negocio, en estos nuevos modelos de negocio, que en su mayoría todos están apuntando a mejorar la calidad de la humanidad, a brindar un aporte a la sociedad. Dentro de las aplicaciones que desarrollamos, pues ahí está AulaNet, una plataforma virtual educativa, Workers, que es una aplicación para servicios, como página amarilla para servicios, ya que las personas tampoco podían salir a buscar trabajo con facilidad. Siguiendo con la línea de la impresión 3D, se desarrolló Fractalia, que es un sueño que siempre tuve, que es diseñar moda, pero con las tecnologías que amo, que son la impresión 3D. Y sobre todo Gravity. Gravity, que es la startup que pretende imprimir viviendas sociales, imprimir casas. Y estamos muy cerca, estamos avanzando. En Bolivia es muy difícil lanzarse a arriesgarlo todo, lanzarse al éxito y esperar que en 5 o 6 meses dé frutos. No. Como se conoce en el mundo de las startups, existe el Valle de la Muerte, donde realmente es pura inversión, es sacrificio, es pasión, es entrega total, que en otros países dura poco tiempo, pero en nuestro caso puede durar de 1, 2, 3, 4, 5 años probablemente. Lo que estoy seguro es que estos proyectos están avanzando, van a lograr su cometido y de hecho estoy lanzando este video porque es muy pronto que esto va a suceder. Todo esto nos llevó a hacer un networking tan grande de personas metidas en las startups en Bolivia y en el ecosistema latinoamericano, que hicimos sociedad con una fintech que ya tenía 2 años de vida, que se llama Banipay. Y como verán, es bastante amplio el rubro por los cuales he ido atravesando, desde arquitectura, impresión 3D, plataformas educativas, aplicaciones móviles y ahora pasarelas de pago, que básicamente es una fintech, bancos digitales. Y todo esto tiene un significado muy profundo y es el por qué quiero comunicar todo esto. Después de atravesar durante casi 6 años todo este proceso que les estoy contando en 15 minutos, nos llevó a unificar todas estas startups para generar ciudades del futuro, ciudades inteligentes, sostenibles y digitales. Es el sueño de Isaac Asimov. Estamos yendo por ese camino. Entonces, no puedo sentir más que agradecimiento por todos los fracasos que han pasado, por los que he atravesado en el camino, porque cada vez el objetivo es más cercano. Cada vez, cada error, cada fracaso tiene un significado mucho más grande, simbólico, porque se está logrando ese cometido, que fue ese sueño de adolescente de vivir en unas ciudades del futuro, digitales, inteligentes, futuristas. Con eso voy a concluir esta primera parte, este primer capítulo muy emotivo, muy personal, contando la historia de mi trayectoria a través desde la arquitectura hasta lo que son las startups. Y ya en los siguientes capítulos vamos a tocar cuáles han sido realmente esos fracasos sucedidos, qué tipos de inversionistas existen en Bolivia, cuáles son los que apuestan, los que arriesgan por estas pasiones, por estas visiones,
¿Qué tipo de aceleradoras pueden ayudarnos para crecer internamente y qué tipo de aceleradoras, incubadoras y venture capitalists nos pueden permitir crecer internacionalmente? Y en los siguientes capítulos sí vamos a entrar en lo que es la nueva pasión que llevo ahora, que son los metaversos. Los metaversos resumen todo lo que he mencionado hasta el momento, desde las visiones de Isaac Asimov, la Matrix, Inception, Ready Player One, toda esta realidad virtual que creemos como videojuego o muy alejada de nuestra realidad, está llegando a ser parte de nuestra cotidianidad en estos momentos, desde hace muy pocos meses, que está entrando con fuerza la tecnología blockchain, la tecnología de criptomonedas, la inteligencia artificial, big data, machine learning, y todo eso se resume en la creación de metaversos, que de eso sí me voy a extender muchísimo más. Gracias por prestarme esos minutos de su tiempo y que empiece la aventura.